34º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. Ácido acetilsalicílico en el embarazo. Es el tema que a continuación presentará el doctor Luis Carlos Murillo Valencia, médico y cirujano egresado de la Universidad del Valle, especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Antioquia, diplomado en endocrinología ginecológica de la Universidad Sanitas, ex magistrado del Tribunal Seccional de Ética Médica del Chocó, Quibdó, ginecólogo y obstetra del Sindicato Nacional de Ginecología y Obstetricia, SOGOS, asignado a Metrosalud desde marzo de 2015. Ex docente de obstetricia y ginecología del programa de medicina de la Facultad de Salud de la Corporación Universitaria Remington. Miembro del Comité de Ética de la Federación Colombiana de Asociaciones de Obstetricia y Ginecología, FECOLSOC, y actualmente presidente de la Asociación Antioqueña de Obstetricia y Ginecología, ASAGIO. Hola, estoy muy complacido de participar nuevamente en el Congreso Nacional de Medicina General y Social que organiza ASMEDAS cada año en esta versión de 2022 que llega a su versión número 34. Muchas gracias a su presidente, Gonzalo Vélez, al comité científico, a Reinaldo, Doris y el equipo técnico que hoy nos acompaña y permite esta presentación. Me han pedido que preparara algo sobre el ácido acetilsalicílico en el embarazo. La mayor parte de esta presentación está basada en este consenso colombiano de FECOPEM, que es la Federación Colombiana de Asociaciones de Perinatología y Medicina Materno-Fetal, sobre el uso de ácido acetilsalicílico en la prevención de preeclampsia, que ha sido editado en este año 2022. El ácido acetilsalicílico, o ASA por su sigla, o aspirina, que es la marca comercial más conocida y que prácticamente se toma como nombre genérico, es un inhibidor no selectivo de la ciclooxigenasa. Inhibe tanto la ciclooxigenasa 1 como la isoenzima 2. Y de esta manera produce un cambio en la relación de tromboxano A2 con prostaciclina, favoreciendo la prostaciclina. El tromboxano A2 es un vasoconstrictor y proagregante plaquetario, mientras que la prostaciclina ejerce efectos de vasodilatación y antiagregante plaquetario. Las conclusiones o el estudio más importante en el que se basa este consenso es el estudio ASPRE, donde se pudo demostrar una reducción del 62% en preeclampsia temprana, suministrando aspirina 150 miligramos diarios, como ya vamos a ver más en detalle, diariamente, iniciado en la semana 11 a 14 y hasta la semana 36 de gestación. ¿Qué efectos tiene la aspirina sobre los desenlaces maternos y perinatales? Produce una disminución en la preeclampsia en general de 16 casos menos por cada 1000 mujeres tratadas. Esto significa un 18% de reducción y un OR de 0.82. Acabo de decir en la anterior diapositiva, aquí, que hay una reducción del 62% y aquí estoy diciendo que es del 18%. La diferencia consiste en que este dato se refiere a preeclampsia temprana y este otro dato se refiere a el total de la preeclampsia. Disminuye la muerte fetal o neonatal en 5 casos por cada 1000 mujeres tratadas, con un OR de 0.85, que significa una reducción del 15% del parto prematuro en 16 casos por cada 1000 mujeres, con una reducción del 9%, y cuando se suman todos los desenlaces adversos maternos y neonatales graves,
Esto produce una reducción de 20 casos por cada 1000 mujeres, con un OR de 0.9 que significa una reducción del 10%. ¿Cuáles son las indicaciones entonces para ofrecer a una embarazada aspirina? Entonces aquí les voy a mostrar las que contiene la guía colombiana, que ya casi va a cumplir una década, ¿cierto? Es de 2013. Entonces, según la guía colombiana, las indicaciones son tener por lo menos un factor de alto riesgo. Y los factores de alto riesgo son trastorno hipertensivo en el embarazo anterior, enfermedad renal crónica, enfermedad autoinmune como lupus eritematoso sistémico o síndrome antifosfolípido, cualquier tipo de diabetes o ser hipertensa crónica. La otra es tener 2 factores de riesgo moderado. Los factores de riesgo moderado entonces son primer embarazo, edad mayor o igual a 40 años, periodo intergenésico mayor a 10 años, un índice de masa corporal igual o mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado en la primera consulta, embarazo múltiple y antecedente familiar de preeclampsia. Y los que están en la guía del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, editada en el año 2020, son muy parecidos a los anteriores, es decir, un factor de alto riesgo. Entonces son, como les digo, muy parecidos. La única diferencia que hay aquí es esta. Allá en la guía colombiana, el embarazo múltiple está por acá como un factor de riesgo moderado. En esta guía del Colegio Americano está como un factor de alto riesgo. Es decir, que con este solo factor ya habría indicación de iniciar el manejo de reducción del riesgo con aspirina. Y los factores de riesgo moderado también son esencialmente iguales, excepto que la edad no es de 40 años, sino de 35 años. Acá en los factores de la historia personal también adicionan el antecedente de bebé pequeño para la edad gestacional o cualquier desenlace adverso en el embarazo anterior. El intervalo intergenésico mayor a 10 años está igual en las dos guías. El índice de masa corporal, acabamos de verlo que allá era 35 kilogramos por metro cuadrado, aquí ya lo reducen a 30 kilogramos, es decir, la definición de obesidad. Y ponen otro ítem que son las características sociodemográficas, ser afrodescendiente o tener nivel socioeconómico bajo. Y se aclara que el antecedente familiar de preeclampsia pues debe ser la mamá o la hermana. Y consideran como de riesgo bajo y que por tanto no tiene indicación de uso de aspirina a aquellas mujeres que no tienen ninguno de los factores anteriores y que han tenido embarazos previos a término sin complicaciones. En el consenso del que les acabo de nombrar al inicio, que es el consenso colombiano hecho por FECOPE en este año, entonces la indicación es tener un factor de alto riesgo como los hemos descrito en la guía de ACOG o 2 factores de riesgo moderado, o tener un riesgo mayor a 1 en 200 en las calculadoras de parámetros múltiples, y ya vamos a ver 2 ejemplos de estas calculadoras. Una de las calculadoras es la que tiene la Fundación de Medicina Fetal, que es la que tiene sede en Londres. Esta es la versión de teléfono inteligente de la aplicación. Entonces tiene estas opciones. Por supuesto, para lo que nos convoca el día de hoy, escogemos la opción de preeclampsia y aquí le va a pedir toda esta información que ya la vamos a ver más detalladamente. Entonces le pide el tipo de embarazo, si es embarazo único, si son gemelos monocoriónicos o dicoriónicos, la longitud craneocaudal y la fecha que se hace el examen. De la mamá le pide la fecha de nacimiento, la talla, el peso,
el origen racial, entonces lo dividen en blanca, negra, de asiática o mixta. La que si es fumadora, si la mamá de la paciente tuvo preeclampsia, y el método de concepción, si fue espontáneo, si fue una inducción de ovulación o fue una fertilización in vitro. La historia médica de la paciente, hipertensión crónica, diabetes, cualquier tipo, lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolípido, la historia obstétrica, si es nulípara o ya ha tenido bebés, y esto lo definen como partos después de la semana 24. Luego vienen las medidas biofísicas, la presión arterial media, el índice de pulsatilidad de la arteria uterina y la fecha, por supuesto, en la que se hace la evaluación. Y unas medidas bioquímicas que son el factor de crecimiento placentario y la proteína A asociada al embarazo. Y aquí le da calcular. La otra aplicación, pues digamos relevante para hacer estas estimaciones, es la de medicina fetal de Barcelona. Y igualmente está el aspecto que tiene la aplicación para teléfono inteligente. Entonces le va pidiendo datos epidemiológicos, si es nulípara, si tiene preeclampsia previa, si es hipertensa, si tiene enfermedad renal, coagulopatía, diabetes, qué grupo étnico es, si es europea, Magreb, son grupos étnicos del norte de África, si es asiática, suramericana u otro. Los datos biométricos, la edad, la estatura, el peso, la longitud cráneo-caudal, la proteína asociada al embarazo, la presión arterial sistólica, la diastólica y el índice de pulsatilidad de la arteria uterina. Y le da la opción de calcular. Entonces aquí le calcula y lo calcula como un riesgo de 1 en tantos casos, ¿cierto? Entonces a eso nos referíamos con la propuesta de FECOPEM, cuando una de estas calculadoras le da un riesgo mayor a 1 en 200, ¿cierto? O sea, un riesgo mayor a 1 en 200 es 1 en 999, 1 en 100, 1 en 50, es un riesgo mayor a 1 en 200. ¿Qué dosis se aconseja? Y el tiempo de administración. Entonces, en esa guía colombiana de 2013, que seguramente ya va a completar una década y seguramente está pronta a ser reevaluada, sugería 75 a 100 miligramos desde la semana 12 hasta el parto. En la guía de ACOG se sugiere 81 miligramos de la semana 12 hasta... Se puede iniciar tan tardío como la semana 28, aclarando que lo óptimo es que se haga antes de la semana 16 y también lo sugiere hasta el momento del parto. La USPSTF, que es la Agencia de Servicios Preventivos de los Estados Unidos, sugiere, es una guía del 2021, 81 miligramos desde la semana 12. Y en este consenso colombiano de FECOPEM, que se apoya en el estudio ASPRE, se sugieren 150 miligramos. En Colombia hay una presentación específica comercial de 150 miligramos, pero como lo que más comúnmente se puede conseguir a través del PBS son las tabletas de 100 miligramos, pues aceptan que esta es una opción que se puede recomendar en caso que no se consiga la versión de 150 miligramos. Y se debe empezar antes de la semana 16 y hasta la semana 36 en una sola dosis diaria y de preferencia en la noche. Acerca de la seguridad del ácido acetilsalicílico durante el embarazo, las dosis bajas, entre 75 a 150 miligramos, son antitrombóticas. También se usan en prevención secundaria de enfermedad cardiovascular. Tienen algún efecto antiinflamatorio. No se ha encontrado datos de teratogenicidad y el mayor problema son los síntomas gastrointestinales que pueden aparecer hasta en el 10% de las usuarias. Las dosis altas, consideradas como las que son mayores a 1000 miligramos diarios, son antiinflamatorias y sí se ha descrito
algún potencial teratogénico con estas dosis más altas. Los riesgos del uso de aspirina se ha investigado, o en los estudios que se ha evaluado, se ha visto que no se asocia a complicaciones hemorrágicas, a desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta, a hemorragia posparto o a otro tipo de hemorragias. Y en cuanto a la seguridad fetal, en esas dosis que se sugiere no se asocia a malformaciones fetales ni a cierre prematuro del ductus arterioso, que es un efecto conocido de los AINES que inhiben las prostaglandinas cuando se dan en el tercer trimestre. No se ha asociado a hemorragia cerebral neonatal, ni a aborto, ni óbito fetal. Hay estudios que muestran que pudiera haber una asociación con gastrosquisis, pero estos estudios tienen sesgos de no controlar otros factores y otras sustancias que haya consumido la gestante. Como contraindicaciones al uso de aspirina son las generales para cualquier grupo poblacional. Entonces, absoluta, tenemos cualquier hipersensibilidad a la propia aspirina o a otro analgésico inflamatorio no esteroideo. La presencia de asma o pólipos nasales asociados a asma que pueda ser inducida o exacerbada por AINES. Y relativas, tenemos historia de hemorragia gastrointestinal, úlcera péptica activa, otras hemorragias de origen gastrointestinal o genitourinario y la falla hepática grave. Otros usos de la aspirina durante el embarazo. Probados, es útil y está probado, como dice el subtítulo aquí, en la prevención de la pérdida gestacional recurrente que está asociada con el síndrome antifosfolípido. Aquí, pues, por supuesto, es muy importante que el diagnóstico sea muy preciso. Y no están probadas usos en la prevención de la pérdida gestacional recurrente de la cual no se conoce la causa y en la prevención de la restricción del crecimiento fetal. Hasta ahora la evidencia es limitada respecto a ese uso. ¿Cuándo se debe suspender una vez se ha iniciado? Entonces ya lo habíamos dicho, hasta la semana 36 de gestación, si la paciente no ha desarrollado preeclampsia hasta ese momento, o en cualquier momento anterior cuando se diagnostique la preeclampsia, pues por la razón de que la intención del medicamento era prevenir la enfermedad, y si ya se estableció la enfermedad, pues ya no se previno, entonces ya no es útil ni necesario seguir usándola. 7 días antes del nacimiento programado, esta es una medida preventiva que muchas veces se tiene en cuenta, aunque ya hemos dicho que no se asocia a mayores riesgos de hemorragias en general o hemorragia posparto específicamente, pero es una recomendación pues que se da por seguridad. Si se presentan efectos adversos que habitualmente son gastrointestinales, como lo dijimos, que no sean tolerables, ya habíamos hablado de que hasta 10% de las usuarias o usuarios en general de aspirina pueden tener eventos adversos gastrointestinales, pero habitualmente son tolerables. Si se presenta un evento de sangrado y temporalmente cuando se realice un estudio invasivo y se vuelve y se reinicia a las 48 horas después de haber hecho el estudio. Como conclusiones, podemos decir que el ácido acetilsalicílico disminuye el riesgo de preeclampsia temprana. Se define como preeclampsia temprana aquella que se diagnostica antes de la semana 34. Hasta en el 62% de las embarazadas de alto riesgo para desarrollarla. El alto riesgo se establece mediante los factores de riesgo alto o moderado que ya hemos hablado, cuando hay uno del primero o dos de los segundos. Entonces, la aspirina tiene un efecto muy marginal, prácticamente nulo, sobre la preeclampsia tardía, es decir, la que se desarrolla después de la semana 34. Se recomienda una dosis de 100, preferiblemente de 150 miligramos, y que se debe iniciar
antes de la semana 16 y hasta la semana 36 y debe sugerirse su toma durante la noche. La guía de ACOG, digamos que es un poco más laxa y permite, en caso de aquellas pacientes que no fueron captadas hasta la semana 16 y que son de alto riesgo para desarrollar preeclampsia, que se pueda iniciar su uso hasta la semana 28. El ácido acetilsalicílico disminuye el riesgo de pérdida gestacional recurrente asociada al síndrome antifosfolípido específicamente. El ácido acetilsalicílico no es útil en la prevención de la pérdida gestacional recurrente de origen desconocido. Hasta la fecha, no hay suficiente evidencia para recomendar el uso de ácido acetilsalicílico para la prevención de la restricción del crecimiento fetal. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por acompañarnos en esta versión número 34 del Congreso Nacional de Medicina General y Social de ASMEDAS. Muy amables por su atención.